Bendiciones. Hoy estaremos hablando sobre el tema derribando argumentos. Claro, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué son? ¿Cómo se aplican en nuestras vidas? ¿Y cómo estas cosas realmente nos pueden hacer sentir derribados? Bueno, las vamos a derribar con las armas de Dios, derribando estas fortalezas, pues la batalla realmente está en nuestra mente. La batalla que peleamos, tenemos que ver mucho, el 99%, de nuestros pensamientos realmente son los que nos cautivan. Esos pensamientos que tenemos de duda, esos pensamientos que tenemos de muchas otras cosas, tenemos que llevar estos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Es decir, la batalla tiene ganada la persona con pensamientos obedientes. Es normal que vamos a tener pensamientos erróneos, es normal, pero si estos pensamientos bajan acá y luego ya hicieron su nido, entonces han de entonces de controlar las emociones de la persona. Por eso nuestra mente y nuestra boca deben estar llenos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. No podemos vencer con nuestras habilidades, no podemos vencer los pensamientos con nuestros pensamientos propios, imposible. Nuestras palabras tienen que ser con la palabra de Dios. Así es que los argumentos están en la mente. Veamos segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, para el diablo es más eficaz levantar cualquier argumento en la mente de los cristianos para evitar que cada uno se comprometa con la tarea de alcanzar la multitud para Cristo. Pues en la mente de los incrédulos ya se levantan otros argumentos. Estos argumentos que hay en la mente de ellos es que necesitan conocer a Jesús. Es completamente diferente. Ahora, los argumentos, la altivez y la fortaleza son elementos que el enemigo no ha querido realmente levantar allá afuera, sino dentro de la iglesia. ¿Cómo y para qué? Para evitar que los cristianos compartan la palabra de Dios. ¿No es así? Llegan momentos en nuestros pensamientos de que queremos compartir la palabra, pero luego pensamos: ¿y si no quiere? ¿Y si rechaza? ¿Y si...? Bueno, muchas otras cosas vienen. ¿Quién pone esos pensamientos? El enemigo. Pero nosotros por eso tenemos que realmente usar la palabra de Dios para que esos pensamientos vayan a la obediencia de Cristo. Entonces el diablo no va a evitar que se vendan las Biblias, no, pero sí va a evitar que alguien las lea. Es decir, él va a intentar mil maneras cómo quitarle las ganas de alguien para que pueda escudriñar las Sagradas Escrituras. Eso es lo que el enemigo hace. ¿Cuánta gente hoy en día tienen varias Biblias, diferentes versiones, pero no las están leyendo? Por eso la palabra dice que mi pueblo perece por falta de
conocimiento. Yo le felicito a usted que no se ha dado por vencido. Aquí está, ha permanecido. Y sí, qué bueno. Felicitaciones, y vamos a continuar y vamos a avanzar y vamos a conocer mucho más del Señor. En 1 Samuel capítulo 17, verso 1 al 10, nos enseñan estos versos, realmente de que qué es lo que ocurrió en el tiempo de Saúl juntamente con sus soldados. Según el texto que hemos leído, ustedes ya leyeron el verso, ¿verdad? Leemos que los filisteos se habían juntado y se habían congregado, mientras que Saúl y los hombres de él, o sea, el ejército de Israel, veamos la diferencia. Aquí vemos una división. Ellos se habían juntado, pero no se habían congregado. Hay mucha diferencia. No estaban reunidos, solamente estaban acampados. ¿Qué significa eso? Acampar significa detenerse en un lugar al aire libre para vivir temporalmente en él. Es decir, no hay que reforzarlo, solamente vamos de paso. Esto nos habla de dos cosas de suma importancia. Primero es que estaban detenidos, posiblemente sin cobertura o bajo cobertura, pero era mala cobertura. Lo segundo es de que escogieron la situación de opresión, o escogieron la situación de opresión y de guerra como lugar de habitación, es decir, una vivienda temporal. Bueno, según escuchamos que son 40 días. Realmente ya llevaban 40 días. Conocemos bien la historia de que cuando ellos miraban al paladín ese, al gigante ese, y simplemente salía el gigante a decirles: hey, ¿quién de ustedes se anima? ¿Habrá alguien quien se anime y venga y pelee conmigo? Si soy vencido, nosotros seremos sus siervos. Si ustedes son vencidos, ustedes serán vuestros siervos. Bueno, ya conocemos la historia. Las mismas palabras. Y él solamente venía y decía sus palabras. Y el ejército de Israel, nadie se animaba. ¿Por qué? Porque realmente el problema lo tenían acá. ¿No es así? Claro. Cuando vemos llega David muy diferente. David estaba lleno de la palabra de Dios. David estaba en la presencia de Dios. David vivía enamorado de Dios. David tenía otra escuela. Tenía otra manera de ver, de pensar. David tenía totalmente él solo. Y fue cuando llegó David y los hermanos se enojaron con él y le dicen: hey, ¿qué estás haciendo aquí, metiche? ¿Dónde habrás dejado las ovejas de nuestro padre? Y bueno, empezaron a decir tantas cosas. Pero lo que le ocurre, lo que viene ahora es de que sale el gigante ese de nuevo y David lo escucha. Y David dice: ¿y quién es ese incircunciso que adrementa así al ejército de Jehová? ¿Quién es ese? O sea, alguien que está lleno de Dios realmente tiene otra actitud, tiene una forma de pensar, de ver completamente diferente. Fue lo que ocurrió. Conocemos la historia, que de tal manera de que David dice: yo voy. Y usted sabe la historia de que el rey Saúl dice: no, mijo, es que este hombre ha sido un hombre de guerra desde su juventud y tú eres un niño, es un muchachito, tú no puedes, es más, no tiene ni estatura, no puedes. Ante los ojos de Saúl, él no podía, pero él, es decir, David, sabía en quién estaba, en quién había creído y de qué estaba lleno David. Bueno, David fue y conocemos la historia. ¿Y qué ocurrió? Realmente vencieron porque hubo alguien con un pensamiento diferente, mientras que los pensamientos de todos los
hombres, todo el ejército de Saúl decían, no podemos. David dice, sí vamos a hacerlo, en el nombre del Señor. Así es que, amados, todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Esta es la razón por la cual debemos, como discípulos entonces de Jesús, tomar autoridad en el nombre de Jesús. Desear el discernimiento realmente del Espíritu para obtener oídos, para que podamos escuchar completamente lo que el Señor nos está enseñando. Es decir, realmente hay cosas que nosotros escuchamos que no son de Dios y por eso nos trauman, por eso nos detienen, por eso realmente nos debilitan. ¿Por qué? Porque si uno realmente debe entender lo que escuchamos, vamos a escuchar una música, ¿viene de arriba? ¿Viene de lo alto? ¿O viene de abajo? Un canto, puede ser que se escuche muy bonito, viene del alma, viene del espíritu. ¿Quién lo inspiró? ¿Cómo lo inspiró? ¿Cuándo lo inspiró? ¿Cómo inspiraron esa alabanza? Por eso, primera de Juan, capítulo 4, verso 1, dice que hay que escudriñar a los espíritus. Eso nos dice a nosotros, amados, no creáis a todo espíritu. Hay que escudriñarlo si viene de Dios o no viene de Dios. Ahora, cuando vemos nosotros a David, el cantor de Israel, él no puso su mirada en Goliat, no, sino en la recompensa. Qué interesante. Lo que uno lo que uno oye, según su conexión, ese es lo que uno es. Usted tiene conexión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, usted tiene toda la autoridad. Pero si no tiene conexión con Él, no tiene relación con Él, realmente de oídas lo escucha nomás, no puede, realmente no le puede hacer frente a la vida. Así es que Él no puso su mirada en Goliat. Mucha gente hoy en día ponen su mirada en Goliat y no hacen nada. Se alimentan, se desaniman, se van atrás o se quedan apachurrados. Yo digo, son los ejércitos de Saúl. Un David hizo cambio en todo. Así es que David puso su mirada en la recompensa. Conocemos la recompensa. ¿Qué le van a dar al hombre? Le van a dar a la hija. ¿Cuál hija? Y ya estaba nada menos y nada más la hija del rey, ¿no? Ahora, cuando vemos aquí de que Dios realmente, nosotros como hijos de Dios, estamos entregados al Señor, nosotros sabemos la razón y el por qué estamos haciendo la obra de Dios. Nuestra recompensa es grande, ¿sí? La iglesia, sí, cuando uno habla de la palabra, cuando uno predica la palabra, cuando uno lanza la palabra, que Cristo que le ama, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo libera, que Cristo es el mismo de ayer y hoy, de por los siglos de los siglos. Y entonces realmente el Señor empieza a levantar a su iglesia. Estamos realmente levantando una cosecha para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que los hombres hoy en día necesitan ser valientes. La iglesia será realmente una iglesia poderosa, una iglesia fuerte que tenga un corazón como el corazón de David. Así es que no hay que poner la mirada realmente en las cosas de este mundo, no hay que poner la mirada en los problemas, hay que poner la mirada en las promesas de Dios y no en los gigantes. Porque hay gigantes. Claro, si no hay un gigante, ¿cómo vamos a saber si somos vencedores o no? ¿Sí? Entonces la vida que llevamos es una vida de lucha, es una vida constantemente de lucha. Pero ¿quién va a ganar? Cristo ya ganó por nosotros hace más de 2000 años. Así es que con nosotros está el vencedor. Con nosotros está el que conquistó la muerte. Con nosotros, en nosotros está. Así es que vamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Qué triste es cuando dice alguien, ya no aguanto, ya no soporto, ya no puedo, ¿verdad? Qué duro es esto. Yo digo, ¿qué tipo de Dios están sirviendo? ¿Estarán sirviendo al rey Saúl?
o le están sirviendo al Rey de Reyes. Amados, los hombres de Dios son valientes, los hombres de Dios son fuertes, no le temen a nada. Los hombres de Dios van avanzando. Los hombres de Dios han confiado en el Señor, que el Señor los ha llamado y son fortalecidos por Él mismo. Y ellos nunca abandonan su lugar, nunca abandonan su posición, nunca abandonan su familia, nunca abandonan su iglesia, nunca abandonan. ¿Por qué? Porque han entendido que han sido llamados para hacer la diferencia en este tiempo que tanto Dios está llamando a esos hombres. Es que es un tiempo de avanzar, la cual Él nos llamó para hacer grandes cosas. No se dé por vencido. Vamos hacia adelante. El Señor prometió que estaría con nosotros. Sí, Él está con nosotros. Vamos adelante. Es que no le vamos a poner atención a las voces de la gente. Sí, hay gente que nos va a decir, no ores mucho, no busques mucho a Dios, porque el enemigo se va a enojar. A mí no me importa que se enoje. Una cosa sí sé, hemos sido llamados para hacer grandes cosas en su nombre. Claro que se van a levantar ataques, se va a levantar la gente, se van a levantar murmuraciones, críticas y tantas cosas más. Pero ¿a quién voy a escuchar? ¿Le voy a escuchar a la gente? ¿A quiénes vamos a escuchar? ¿Escuchamos a la gente o vamos a escuchar a la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra? Dicen, bienaventurado es cuando se diga de ti muchas mentiras a causa de mi evangelio, dijo Jesús. Es que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. A veces el problema es con nuestra boca, ¿sí? A veces el problema no está en nuestra boca, sino en nuestro corazón. La única manera de limpiar el corazón es venir a la presencia del Padre. La única solución para una limpieza interna es venir a su presencia, venir a su palabra. Fue lo que hizo David. David comenzó a hablar otro tipo de palabras. Yo estoy tan seguro que le han dicho a usted habla diferente, usted mira las cosas diferente, usted es muy diferente que otros. ¿Por qué? Porque realmente usted usa la palabra de Dios, usted ha confiado en la palabra de Dios. Así es que la relación tiene que ser con Dios y en su palabra. Así es que realmente van a reaccionar diferente, incluso en la misma casa, con la familia, con el esposo, la esposa, los hijos y no sé, con la suegra, con otras personas, van a causar reacciones diferentes porque actuamos diferente. Vivimos diferente, pensamos diferente. Esto es lo que el Señor ha demandado de nosotros. En 1 Samuel, capítulo 17, verso 37, dice, añadió David, dice, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. En otras palabras, yo creo que en este muchacho hay algo diferente que nosotros no tenemos. En este muchacho hay algo que ninguno de mis capitanes o coroneles tienen, pero que vaya, el Señor esté contigo, hijo. Qué interesante. Más adelante vemos en 1 Samuel capítulo 17, verso 41 al 50. Vemos de cómo es que entonces él se enfrenta y cómo es que el mismo guerrero David y luego la gente empieza a celebrar y las muchachas tocando panderos y todo. Y la canción es de que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Eso le causó coraje al rey Saúl, eso le causó envidia, eso le causó realmente persecución al pobre David por una canción. Normalmente muchos seremos perseguidos, muchos somos perseguidos por las cosas que hacemos para el Señor. No se detenga, vamos hacia adelante en el nombre del Señor. Es que un pensamiento hace más daño que cualquier situación, pues la Escritura nos demuestra a nosotros que realmente no es el tamaño del problema, sino realmente la
la calidad de la palabra es lo que importa. O sea, cómo vamos a enfrentar esa situación con la palabra de Dios. No es el tamaño del demonio, sino la palabra que damos lo que va a afectar. Es decir, ¿qué palabra portamos? Si portamos la presencia de Dios, si portamos la palabra de Dios. Así es que es la palabra de Dios contra el diablo mismo. Así es que no puede hacer nada el enemigo, porque el Señor está con nosotros. Es que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca deben de estar llenos de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué hay gente que se deja manipular por el diablo? Porque hay gente que realmente se dejan manipular por las palabras que escuchan, por las cosas que entran en la mente. ¿Por qué? Porque realmente no están suficientemente llenos de la palabra de Dios. Es decir, el enemigo los va a desafiar, pero si no estamos llenos de la palabra de Dios, sí va a afectar. ¿Qué tenemos que hacer? Es llenarnos de la palabra de Dios. No vamos a confiar en nuestras fuerzas, no vamos a confiar en nuestras fortalezas, no vamos a confiar, no, confiemos en la promesa del Padre. Así es que realmente vendrán principados, potestades, vendrán argumentos que se van a levantar completamente en contra de lo que Dios quiere, pero no importa. Dios está con nosotros. ¿Cuántos pensamientos? Realmente la otra pregunta, si esos pensamientos se levantan, ¿cuántos pensamientos de Dios habrá dentro de nosotros? Así que con esos mismos pensamientos los vamos a atar y ligar y echarlos fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pensamientos de Goliat, quizás por tanto escuchar tanto las cosas negativas? Las cosas que confunden, las cosas que no vienen de Dios. ¿Cuántos pensamientos? Lamentablemente, esa es la vida de la gente. Escrito está que en Dios haremos proezas. ¿No es así? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si es que nuestras armas no son carnales en la milicia, son poderosas en el Señor para derribar las fortalezas, todos los argumentos, altanería y contra el conocimiento que se levanta de Dios. Así es que hoy llegamos a entender de que si el Señor lo dijo, Él estaría con nosotros, está con nosotros. Así es que, ¿cómo vamos a derribar entonces esos argumentos? Con la palabra de Dios. No hay otra manera. Es que tengo contacto con el pastor. No. Es que tengo acercamiento con este líder. No, señores. Si no estamos llenos de la palabra de Dios, perdonen, pero será muy difícil ser hombres poderosos en este tiempo. Será muy difícil ser gente eficaces en esta temporada que estamos viviendo. Así es que les animo en el amor del Señor que derribemos todo pensamiento, que quitemos, que podamos removerlas y empecemos a llenarnos de la palabra de Dios. Bendiciones.